¿Te cuesta iniciar, mantener o cerrar conversaciones y no sabes cómo hacerle y tampoco por qué te ocasiona tanto conflicto? No esperes más y quédate aquí, vamos a resolver todas tus dudas y darte algunos consejos sobre las habilidades sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Bienvenido al podcast Conversando con el Elefante. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Hoy vamos a hablar de un tema que es crucial en la vida cotidiana y que luego subestimamos mucho en ocasiones, pero justamente esto puede ser la entrada para una vida social sana y saludable o incluso evitar muchísimos tipos de trastornos psicológicos que se pueden presentar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las habilidades sociales. Y bueno, Guillermo, cuéntame desde tu experiencia para ir empezando, ¿cómo ves tú el tema de las habilidades sociales? En ese sentido, es uno de los elementos más importantes que yo he visto, por lo menos, mermado dentro de las relaciones personales y sobre todo en los pacientes, en los consultantes, porque justamente tenemos varios factores que terminan afectándolas y sobre todo por lo importantes que son. Nosotros somos seres sociales, como seres humanos, nosotros somos seres sociales, somos seres de manada. Entonces, al final del día necesitamos y requerimos de los demás. Entonces, si tú careces de habilidades sociales, básicamente es como si le dijeras a una persona no tienes una pierna o no tienes un brazo, necesitas, sí, exactamente, y continúa, sigue con tu vida y no pasa nada. Entonces es al contrario, necesitas un montón de ayuda y necesitas un montón de recursos para poder complementar o compensar justamente esta falla. Hay muchas personas que cuando no tienen habilidades sociales, de hecho lo compensan a partir de su inteligencia. Hay otras personas que lo compensan a partir de su talento, pero hay muchas personas que en realidad no, que en realidad este elemento de la carencia de habilidades sociales termina repercutiendo porque de hecho no hay habilidad social, tenemos dificultades académicas, tenemos dificultades en el trabajo y tenemos dificultades en muchas otras áreas, entonces se vuelve un caos y por esa misma razón tenemos personas que se aíslan, que se alejan, que se sienten solitarias, que de hecho si tú quieres saber un poco más sobre este tema, ya revísalo en nuestro capítulo sobre el tema de la soledad. Justo. De hecho, ahorita que lo mencionas y bueno, también recapitulando un poquito, todas estas habilidades sociales van a ser ese conjunto de comportamientos y destrezas que nos permiten interactuar con otras personas. Entonces, vienen siendo cositas muy básicas y muy sencillas. De hecho, este es el problema, que la gran mayoría de nosotros las damos por hecho en casi todas las ocasiones, porque desde iniciar un saludo, aceptar un cumplido, cuestiones más complejas como poner límites, rechazar algo, decir no, digo, ahí es donde ya van evolucionando. Entonces, a ver, si eres una persona introvertida, no pasa nada, no significa que carezcas de habilidades sociales. De hecho, puedes ser un introvertido y tener todas las habilidades sociales del mundo y ser muy extrovertido y no tener ninguna habilidad social. Y estos luego son personas muy incómodas por lo mismo y no entienden por qué. Exactamente. Ahí creo que acabas de dar en el clavo con una parte muy importante y es las habilidades sociales son eso, son habilidades, algo que adquieres como tal. Por ende, por mucho que seas introvertido, puedes llegar a un lugar de trabajo, puedes llegar con la familia, puedes llegar con los amigos y aprender a relacionarte en el entorno. ¿Por qué? Porque tienes la habilidad. Pero si eres extrovertido y no tienes esa habilidad, como lo acabas de mencionar, son estas personas que luego gritan, que todo el tiempo están ahí pendientes y presentes y verdad que yo tengo razón y quieren acaparar la conversación y quítense todos porque yo quiero saber de qué están hablando. Y terminan siendo muy incómodos porque justamente por mucho que sean extrovertidos no saben, como dirían coloquialmente, leer al público. De hecho es eso, parte de las habilidades sociales es aprender a leer el entorno, porque muchas de las veces llegamos con una idea, ya sea de que vengas de un entorno muy sano, pero si llegas a un entorno muy violento, pues claro que muy probablemente no te vas a saber desenvolver, porque no sabes y no entiendes cuáles son justamente estas dinámicas. De hecho, parte de todas estas dinámicas se enseñan y de hecho ahí sí, punto importante, recordemos que todo esto se puede aprender, no importa si careces de la habilidad. Y eso no significa de que, ok, ya me hicieron un entrenamiento en habilidades sociales, ahora voy a ser el más extrovertido del mundo. No, no es cierto. No significa eso, sino más bien que tengas
que tengas estas herramientas para conectarte, sí, básicamente. Aprendes a moverte en tus entornos, justamente. Porque de hecho hay un punto muy importante, y es que la gran mayoría de estos temas o de estos puntos, la gente considera o cree que tienen que ver con verbalizar, con lo que dices. No. Y muchas de estas cosas no tienen que ver con eso. De hecho, tienen que ver con este lenguaje no verbal. De hecho, hay un autor que se llama Albert Mehrabian, que justamente tiene esto que es la regla 55-38-7. De hecho, él la pone en su libro Silent Messages. Básicamente lo que nos dice es el 7% del mensaje se atribuye a las palabras, es decir, al componente verbal. El 38% se le atribuye al tono de voz y a las vocalizaciones, es decir, el componente paraverbal. Y el 55% se le atribuye al lenguaje corporal, es decir, a los gestos, a las gesticulaciones, a la expresión facial. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien, básicamente esto lo que nos dice es que la gente le va a prestar muchas veces más atención, más que a lo que dices, a cómo lo estás diciendo. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo este autor es que el 93% de la comunicación en realidad es no verbal. Es decir, tenemos que prestarle demasiada atención a cómo nos sentamos, cómo nos sentimos, cómo expresamos las cosas, cuál es nuestra postura y sobre todo incluso cuál es el tono con el que estamos diciendo las cosas, porque justamente a partir de ello la gente lo va a recibir de cierta forma. Entonces se vuelve un componente bastante complejo y por eso a la gente le cuesta tanto, por mucho que sean habilidades básicas, a la gente le cuesta tanto, porque al final del día es un componente que no es verbalizado. Hay veces en las cuales tú ves a una persona que te incomoda y dices, no sé qué tiene, no sé por qué, pero me incomoda. Exactamente. Entonces, es prácticamente a lo que se refiere esto. Justamente. Sí, de hecho, fíjate que, bueno, no nos estás preguntando, pero nosotros como psicólogos, esto es algo que tenemos que cuidar todo el tiempo. De hecho, es bien interesante porque dentro de la consulta, ahí sí, perdón, pero sí analizamos todo. Desde el hecho de cómo llegas y cómo te sientas y tu expresión facial y demás, algo que me encanta y es como esta cara de epifanía cuando le estás explicando al paciente, o su cara de, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo, su postura cuando les empiezas a explicar algo y pues ya se echan hacia atrás en el sofá, así como de, sí, ajá. O sea, todo esto es demasiado revelador. De hecho, nosotros trabajamos mucho con eso y es algo que nosotros cuidamos, porque imagínate que me estás hablando y estoy así con cara de fuchi. Claro. Pues claro, ¿te van a dar ganas de platicarme algo? Por supuesto que no. Y esto es algo completamente normal. Totalmente. Y que desafortunadamente luego me toca escuchar en mucha gente. Es que deberían llegar y preguntarme y tomarme en cuenta y demás. Y es como de, bueno, ¿y cómo le estás haciendo? No, pues nada, es que ellos me tienen que hablar a mí. Ah, caray. Ahí es donde... llego, me siento y con esta jeta. Ajá. Entonces, sí, no. Ahí es donde justamente son estas cuestiones muy chiquitas de la conducta no verbal, donde, bueno, es que te tienes que ver receptivo justamente, o en este caso como que den ganas de hablarte. Exactamente. De hecho, hay un libro que se llama Deberías hablar con alguien, de Lori Gottlieb, que justamente habla de una experiencia donde una de las consultantes que ella tenía lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y nada más simplemente lloraba y no tomaba ni siquiera los pañuelos, no tomaba los Kleenex, y era como de, ahí están. ¿Por qué no lo toma? Y prefería secarse con cualquier otra cosa de su cuerpo o de su ropa que agarrar los Kleenex. Y eso justamente ya le decía lo poco dispuesta que estaba esa persona a recibir ayuda, el apoyo de los demás. De hecho, en este contexto, ahí sí leíste el libro. No te voy a quemar más. Pero bueno, estábamos hablando de una señora grande y de hecho era el conflicto existencial de la psicóloga. Sí. Justamente de ¿y por qué no lo toma? Claro. Hasta que llegó un punto en donde ella llegaba con su Kleenex, si no me recuerdo, pero bueno. También eso justamente, pero hablan como tal de este factor que es todo lo que
lo que necesitas visualizar y que también comunica. De hecho, hay otro autor que básicamente, se llama Paul Václavic, que habla de los 5 axiomas de la comunicación, y esto es un pilar de la comunicación. Si tú en algún momento quieres aprender a hablar en público, aprender a hablar con cualquier otra persona, tienes que saber quién es Paul Václavic y tienes que saber qué son los 5 axiomas de la comunicación. Los 5 axiomas de la comunicación básicamente nos hablan de lo siguiente. El primero es imposible no comunicar. Es decir, los silencios, las posturas, la expresión, la forma de ser, cualquier ademán que tú hagas, la microexpresión que es tan famosa, si tú mueves la ceja o no, todo eso va comunicando. Entonces, incluso cuando tú no dices algo, comunicas, ¿vale? Ahora, ¿qué estás comunicando? Eso es otro tema, que es también parte del segundo axioma de la comunicación. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El nivel de contenido se refiere a los datos, a la información, es decir, lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo en este momento que estoy hablando de Paul Václavic, estoy hablando de un contenido, de una información. Pero también estamos hablando justamente de un nivel de relación. No es lo mismo que una persona llegue contigo y te diga, ¿acaso estás tarado y no sabes quién es Paul Václavic? O que te diga, oye, te voy a contar sobre esta persona, ¿alguna vez la has escuchado? Ese nivel de relación influye muchísimo, porque con la segunda persona seguramente vas a estar más receptivo y vas a decir, órale va, quiero escuchar quién es, pero con la primera, no. En otras palabras, la forma también en la que digas las cosas influye e importa bastante, no solamente el contenido. Entonces, en ese sentido, por esa misma razón, muchas personas tienen broncas, por ejemplo, con los jefes, y los jefes dicen, no, es que no, son frágiles y son de cristal, yo les estoy diciendo las cosas que necesitan hacer. O sea, sí, el contenido tal vez está, pero el nivel de relación está viéndose afectado. Y por ejemplo, tienes también el tercer axioma de la comunicación, que es la naturaleza de una relación que depende de la puntuación de las secuencias de comunicación. Esto significa lo siguiente. Por ejemplo, tú cuando aprendiste matemáticas, ¿tú aprendiste a multiplicar, a dividir o a sumar? Primero a sumar. Primero a sumar. Ajá. Ok, vale. Esto es básicamente lo que nos está diciendo Paul Václavic en las secuencias de comunicación. Yo no te puedo enseñar a multiplicar si no te he enseñado a sumar y restar. Esto significa que yo, para mostrarte y enseñarte cualquier información y para poder tener una interacción contigo, tiene que haber una secuencia. Es como si yo llegara contigo y te dijera, oye, por cierto, Ana se embarazó y aparte su esposo la dejó y aparte, y a lo mejor en algún momento vas a decir, ¿y quién fregados es Ana? ¿Y por qué me interesa? ¿Y por qué me interesa? Sí, por supuesto. No te dije. ¿Te acuerdas de mi prima Ana, de la que tú viste hace 2 meses, que justamente te cayó muy bien su esposo? Pues está embarazada y su esposo la dejó. Ok, ya entendí. Hay una secuencia. Chismecito. Hay una secuencia en toda esta información. Entonces, eso me permite comprender de mejor manera la información. De hecho, eso es algo que hace la historia como tal. Justo. Para tú poder comprender cuál es la situación, por ejemplo, política de algún país, necesitas comprender toda la historia también del país y por qué se lleva como se lleva, con qué países y demás. Esto es algo que ocurre en general. O porque una persona se dejó de llevar con alguien, hay toda una secuencia ahí, que ese es justamente este axioma. Habla también de que los seres humanos nos comunicamos de forma digital y analógica, que básicamente nos comunicamos con las palabras y nos comunicamos también de forma analógica, que es básicamente cómo yo presento las palabras. No es lo mismo en este caso en específico decir, alguien me está hablando de Paul Václavic, que el psicólogo o el terapeuta me está hablando de Paul Václavic. Okay. Esto significa, mi comunicación, por un lado, sí va a tener este elemento de que me lo van a decir, pero también influye toda la imagen alrededor de quién me lo está mencionando y cómo me lo está mencionando, ¿vale? Y, finalmente, como lo que nos dice Paul Václavic dentro de estos 5 axiomas es que todos los intercambios de comunicaciones son simétricos o complementarios. Okay. ¿Qué significa esto?
o que estamos en el mismo nivel o que no lo estamos, básicamente. En otras palabras, cuando yo, por ejemplo, tengo un consultante, siempre lo primero que hago es, ¿ya te han hablado de este tema? ¿Ya te han hablado de reforzamiento o castigo? No. Ok. Te voy ayudando y te explico para que estemos en el mismo canal, y a partir de ello lo siguiente que yo vaya diciendo, en tu vida te han reforzado de esta manera, en tu vida te han castigado de esta otra manera, ok, lo vas entendiendo porque vamos haciendo una comunicación cada vez más simétrica. Si no, yo tengo que ir complementando esa información. De hecho, la intención de este podcast es que sea complementaria, es que tú tengas información que tal vez no has obtenido anteriormente. Entonces, la intención es esa. Y todo esto, lo que nos dice, o estos 5 axiomas de la comunicación, básicamente para lo que nos ayudan a identificar es todos los componentes relacionados con la comunicación. Ahora, está cañón porque justamente nadie va a tener en la cabeza todos estos componentes así luego. De hecho, yo los leí porque la verdad es que si no, algo se me pasa. No, pero es que ese es el problema. ¿En qué momento nos enseñan todo esto? Claro. Ya es ahí donde viene el punto. ¿Por qué hay tanta gente con tantas dificultades? Y ya de ahí, ¿por qué esto me puede llevar a un trastorno? Claro. Primero que nada, a ver, nos hablan en la escuela de muchos temas, o bueno, al menos hasta mis tiempos, ya desconozco la educación actual, pero hasta nuestros tiempos, las habilidades para vivir, pues literalmente valían madre. Yo sigo siendo fiel creyente de que nos debieron dar de administración. Pero bueno, claro. Eso por un lado. Pero el tema de la comunicación, justamente, ¿a qué vamos a estar limitados? A la comunicación en nuestro entorno, más que nada. O sea, desde casa. Uh-huh. Si tú creciste en un ambiente donde era muy restrictivo, donde no se hablaba directamente, donde el lenguaje era muy agresivo, te interrumpían, te invalidaban y demás, claro, no vas a tener habilidades. De entrada, o te hicieron muy pasivo, o te volvieron agresivo, porque esa era la única forma de dar a expresar tu opinión. Claro. Entonces, es ahí donde nos llegan a nosotros a la consulta, justamente de, pues es que mi pareja no me entiende. Pues vamos a ver qué pasó. De hecho, es bien interesante y lo he llegado a mencionar dentro de la terapia, como es, date cuenta que estás hablando en un segundo idioma. Claro. Tienes un segundo idioma que tu amigo, que tu pareja, que quien sea, no está entendiendo. ¿Y por qué? Porque este es tu idioma de casa. Entonces, lo que para ti esto significa tal, para la otra persona no está significando lo mismo, y es ahí donde vienen los verdaderos conflictos. Y ahí es donde entran justamente los axiomas. No va a ser lo mismo que mi mamá, mi papá me digan tal cosa, o un ok, a que un amigo me ponga un ok. Claro. Sale. De hecho, es bien interesante. Voy a balconear a esta amiga, pero tengo una amiga que me causa conflicto existencial porque te contesta con monosílabo y dice, güey, yo me malviajo, dime algo más. Sí, no, totalmente. Ponme un sticker, por favor. Y me dice, perdón, soy así con todo. Si quieres, llámame. Ahorita ya no me lo tomo mal, pero sí malviaja, la neta. Totalmente. Y es ahí donde entramos justamente cuáles son las muletas en la actualidad. Porque, a ver, otra de las grandes dificultades que están viviendo ahora sí que la chaviza, justamente la era digital. Entonces, claro, estas habilidades para comunicar, pues en persona están por la calle de la amargura. En línea suelen desenvolverse de maravilla, pero en persona no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Sí, justamente estábamos platicando con una conocida hace poco y que nos mencionaba que tiene una hija como de 9 años, una cosa así, y que justamente fueron a una fiesta de cumpleaños, y dentro de esta fiesta de cumpleaños van a ir los niños a jugar. De pronto ven a los niños todos sentados en círculo con sus celulares. Y dice, ¿no que van a ir a jugar? Estamos jugando Roblox. En línea. Entonces, la comunicación y la forma de jugar se ha transformado al punto en el que decimos, estamos jugando a través de una pantalla y ya ni siquiera nos estamos hablando. De hecho, hacíamos justamente la comparación que, por lo menos en mis tiempos, los videojuegos eran en la misma televisión, en un multijugador, y tenías que medio contactar o hablar con el otro, interactuar. Eso por un lado, y por el otro era
como no había tanto este acceso a las pantallas o a el internet, etcétera, en ese sentido, también muchas veces fuera de casa uno tenía que jugar, pues ahora sí que así al uno a uno. Uh-huh. Y creo que en ese sentido también es algo que muchas veces ha faltado. Cada vez más se escucha sobre estas personas que educan a los niños o que sobre todo llevan a los niños a cualquier lugar, y es: ten la pantalla y distráete con la pantalla. Entonces, mi forma de interactuar con el mundo es a través de la pantalla, y sobre todo es a través de un elemento muy importante: yo recibo la información. No tengo que dar yo nada. Yo estoy todo el tiempo recibiendo. ¿Qué es lo que vive una persona que todo el tiempo está recibiendo a través de la pantalla? El mundo tiene que adaptarse a mí. Es: ¿por qué no me preguntan? ¿Por qué no me visualizan? ¿Por qué no me ven? ¿Por qué no ven que estoy mal? Porque justamente esa es una habilidad social que uno realiza a través de interactuar con el otro. Y eso justamente es lo que nos puede llevar a muchísimos trastornos. Si te pones a analizar muchos trastornos, por ejemplo, en la depresión, una persona deprimida pues obviamente está centrada en sí misma. Uh-huh. Y entonces uno de los mayores problemas es que no comunica eficientemente sus necesidades, y entonces asume también muchas cosas. Claro. Y entonces, de hecho, ya llega un punto, y es bien bonito cuando trabajas esta parte. ¿Y cómo lo estás comunicando? Es que ya deberían de saber, es como... No, lamento romperte tu corazón, pero sí. No. Sí. Entonces, no, y ya le enseñas, tienes que empezar y puedes comunicarlo de cierta forma. Oye, le vas a señalar aquí y aquí y acá. O sea, ya les vas dando justamente las pautas. Sí. Ahorita vamos hacia algunas de las miles de habilidades sociales que hay, claro, justamente, pero es ahí donde les vas explicando. Hablábamos en el podcast anterior sobre fobia social, y justamente son personas que se predisponen tanto que a la hora de poder interactuar se ponen tan nerviosos y no saben cómo hacerlo. Claro. Y entonces ahí es donde trabajas la ansiedad, pero donde también les enseñas cómo lo vas a hacer. Entonces, en un trastorno de espectro autista, ni se diga, son personas que carecen casi por completo de las habilidades, dependiendo del espectro, sí, carecen de ciertas habilidades, pero es ahí donde les tienes que ir enseñando. Y entonces, claro, ahí es donde justamente, imagínate una persona con depresión que no se sabe comunicar, simplemente se va a sentir peor y peor y peor y peor, porque se va a estar aislando constantemente en su entorno. Entonces ahí donde yo le tengo que enseñar a volver a hacer este contacto casi con el entorno. Sí, de hecho, esto para salir del trastorno, perdón. De hecho hay algo que se le llama la teoría de la espiral del silencio, que básicamente lo que nos dice es que la gente termina autocensurándose cuando considera que su opinión es minoritaria a la del resto de las personas. ¿Esto qué significa? Digo algo y como no siento que haya causado un impacto, la gente no le llama, o la gente no le hace tanto caso, o no fui tan reforzado por esto que acabo de mencionar, entonces empiezo a aislarme, y entonces justamente se vuelve como que este espiral como de anulación. Silencio, de anulación, exactamente. Uh-huh. Entonces es donde vienen este tipo de comentarios como: ¿para qué digo nada si a nadie le importa? ¿Para qué digo nada si no le intereso a nadie? Yo siempre pregunto: oye, pero ¿cómo lo comunicaste? Claro. Y se me quedan viendo feo, así como de: ¿me estás invalidando? Es como, no, quiero entender cómo lo comunicaste y demás, y todo, ¿no? Porque justamente ahí es donde nosotros estamos evaluando las habilidades sociales del paciente. Claro, totalmente. Ojo, paréntesis, a veces la invalidación es necesaria. Sí. No significa que tengan que traumarte, pero a veces la invalidación es necesaria, sobre todo cuando es correctiva. Todos nosotros necesitamos ser corregidos en algún momento de nuestra vida. Entonces, la corrección no es validación. Puedo aplicar un poco de validación, pero la corrección va a ser invalidante, porque va a significar: no es tan correcto lo que estás pensando, lo que estás diciendo en este momento. Entonces, justamente también parte de las habilidades sociales son aprender a ser corregido. A recibir críticas. Y a recibir críticas. De hecho, no es con seres humanos, pero justamente apenas platicaba con una persona y me hablaba con los perritos. Hay una razón por la cual no debes de aceptar ningún perrito que tenga menos de 2 o 3 meses. Básicamente esto tiene que ver con que la mamá o el papá les enseña a través de les pela los dientes o le ladra o lo que sea, les enseña qué es lo que sí y qué es lo que no deben hacer. Si tú los retiras, en realidad
Tú tienes que enseñarles esto, y por eso muchas veces la gente tiene estos famosos perritos como maleducados, y es porque muchas veces los han retirado y no les enseñaron las habilidades sociales básicas. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Justo. Si nuestros padres no nos enseñan las habilidades sociales básicas a partir de corregirnos correctamente, entonces a nosotros nos va a costar muchísimo, porque regresamos al punto, se llama habilidades sociales. Nos Justo. las enseñan socialmente. ¿Y quién es nuestro primer contacto con La familia. el mundo? La familia, exactamente. Dentro de todo esto y parte de las habilidades sociales también vamos a tener que mencionábamos aprender a identificar diferentes dinámicas. Sí. Se habla principalmente de una comunicación pasiva, una comunicación asertiva y una comunicación agresiva. Hay combinaciones de todos estos. Sí. Entonces, la pasiva vamos a tener una persona que no dice nada, la asertiva va a ser la persona que valida tanto a la otra persona, pero se valida a sí misma y busca este contacto constante, este intercambio o esta medida al... Sí, como este respeto mutuo, a lo tuyo como a lo mío. Sí, se me fue la palabra. Pero bueno, y también el agresivo que llega y simplemente impone su opinión. Aquí sí, dato curioso y muy importante, porque algo que sí entra mucho a debate es que entonces todos deberíamos de ser asertivos. La asertividad es la comunicación ideal. Sí, pero no. Porque entonces no podemos anular que existen diferentes tipos de comunicación, y entonces imagínate, tú bien asertivo, llegas a un entorno agresivo, te la van a mentar. Claro. Al fin y al cabo, sino más bien es ahí donde la habilidad social y medirle el entorno, y siempre les digo, hay que medirle el agua a los camotes, porque Claro. entonces si tú llegas muy asertivo y demás, te van a mandar al carajo literalmente, y simplemente va a ser una situación castigadora para ti, aversiva, más que nada. Entonces, este es un punto donde hay que empezar a medirle. Ahí es donde entra justamente el lenguaje no verbal, es donde entra esta capacidad de ser empáticos, porque justamente cuando tú ves a una persona que, por ejemplo, se enconcha, a lo mejor tú puedes ser asertivo, tú puedes estar intentando hablar muy seguro o muy segura, pero esa persona se siente enconchada y se siente mal, y entonces dice, Nel, no va por ahí. No va por ahí. Entonces, exacto. Esa es una parte súper importante, porque justamente si yo no soy empático con la otra persona y no aprendo a visualizar ese lenguaje no verbal, entonces no nos vamos a empatar y no vamos a poder tener un vínculo entre los dos. De hecho, esto es algo que se fomenta constantemente. En terapia, en la primera sesión y en general en prácticamente todas las sesiones, nosotros hacemos algo que se le llama rapport. El rapport básicamente es este momento en el cual tú haces vínculo con el consultante y tú sobre todo le ayudas y le haces sentir seguro en el entorno en el que está. Si yo llego a una primera sesión y me siento inseguro sobre qué le voy a decir a un terapeuta y le digo, es que la gente no me quiere, y el terapeuta me dice, no, ¿cómo no te van a querer? Debes de hacerte respetar y debes de... Imponte. A ver, ahí es donde literal el terapeuta no está leyendo al público, no está leyendo al consultante, y donde no está aplicando rapport, no ha identificado cuál es la sensación y el sentir de la otra persona. Entonces todos nosotros, para poder conectar y contactar con los demás, necesitamos aprender a hacer rapport, de hecho. Justo. De hecho, algo que me pasa mucho dentro de la consulta, no sé si a ti, pero siempre es como, a ver, no me malentiendas. No quiero que te pelees con tu entorno. Te estoy explicando para esto y para aquello, porque hay diferentes formas y bla, bla, bla. Sí. Pero justamente para evitar malos entendidos. Sí, y al final del día también la comunicación piensa que es un columpio, es de uno a otro lado. Muchas veces algo que ocurre es que dentro de lo que es la comunicación, la gente piensa que es que me pregunten a mí, que me contacten a mí, que pregunten cómo estoy. Es que nadie me ha escrito en una semana. Ok, ¿y tú ya escribiste? No, pero los demás saben que yo tengo problemas con esto. Sí, pero tú no has escrito tampoco. No saben los demás si tú estás cómodo, incómodo con la relación, etc. Entonces, justo. Eso es un punto importante, porque justamente aquí es donde yo también tengo que aprender a poner al otro en la misma balanza e identificar que yo tengo que hacerme presente dentro de esta conversación y en esta comunicación. Otros ejemplos, tengo consultantes que muchas veces me dicen...
es que no puedo seguir una conversación. Empezamos a hacer un poquito de roleplay y literalmente la pregunta que les hace falta es decir, ¿y tú? Sí. Es decir, ¿cómo estás? Bien. Justamente. Venga, ¿qué más? ¿Y tú? ¿Y tú? Parte de estas habilidades, cómo iniciar una conversación, y aquí viene un punto muy importante, justamente, para trabajar habilidades sociales, el paciente le tiene que encontrar un sentido a por qué se está haciendo esto, claro. Porque luego es como de justo esto, ¿no? De pues es que a mí la gente me tiene que hablar, entonces ¿qué sentido tiene yo preguntar? Y es como, a ver, todo esto te tiene que hacer sentido para que ahí sí lo vayas poniendo en práctica, porque si no termina siendo una actividad vacía. Claro. Entre las diferentes actividades, y ahí sí, habilidades más bien, iniciar una conversación, hola, ¿cómo estás? Aprender a leer el entorno, oye, si te dan la mano, das la mano, lo que tú mencionabas, mantener una conversación en este caso, ok, ya digo una respuesta cerrada, oye, haz una pregunta abierta, haz claro. autorrevelaciones, ya está de la chingada, ¿y tú? Sí. Oye, pero ¿por qué o qué? Entonces, claro. Ahí es donde tú fomentas justamente esta parte de la conversación. Algo que nos pasa mucho en terapia, cómo cerrar conversaciones, cómo le haces tú, Guillermo, cuando ya tienes el tiempo encima. Y es ahí donde una de las habilidades donde ya se me fue el tiempo de la sesión y tengo que cerrar y a lo mejor me toca una persona que habla mucho. Al inicio me daba mucha pena, pero ya esto es algo que pues aprendes justamente la técnica y ahí es donde, bueno, vamos a recapitular, esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Es ahí donde tú vas introduciendo de poquito a poquito justamente para poder hacer el cierre. Conviertes en circular la conversación, exactamente. Regresas al principio o haces una recapitulación. O haces la recapitulación. Y estoy hablando de habilidades chiquitas. Claro. Igual, otro punto muy importante, aprender a escuchar. Y esta es una de las más difíciles también en ocasiones. Porque entonces es como la típica. Es que le dije a mi mamá que me sentía yo súper mal y me preguntó si había comprado del súper no sé qué, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo le estamos enseñando a la otra persona que está escuchando? ¿Cuáles son las gesticulaciones que estoy haciendo? ¿Qué retroalimentación le estoy dando? ¿Si le estoy haciendo preguntas o no le estoy haciendo preguntas? Quiero que vayan escuchando porque todos estos son detallitos pero tan chiquitos y sencillos, pero que si desconocemos los diferentes componentes como sumar o restar, con el ejemplo que dabas al inicio, pues claro que no vamos a tener ni la menor idea de cómo tener que hacerle. Sí. Y esto nos va a generar más ansiedad, por supuesto. De hecho, te dejo un reto y es, en la siguiente conversación que tengas con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, pon un cronómetro o revísalo en tu reloj y quédate callado por 3 minutos. Escucha a la persona por 3 minutos e identifica qué tan complejo puede llegar a ser. Y son solamente 3 minutos. Este es un ejercicio que de hecho a nosotros nos dejaron, tanto en la especialización como en algún momento en un diplomado me dejaron. Y es uno de los elementos más complejos. Nos damos cuenta de que muchas veces no podemos parar. No podemos parar de decir lo que tenemos en la cabeza, y esa es justamente la contraparte de estas habilidades sociales que tenemos que aprender a regular. Es aprender a escuchar, aprender a regularme, aprender a identificar qué es lo que el otro quiere de esta conversación, así como yo. Entonces te dejo ese reto, y también el día en el que lo hagas, después de eso, déjanos tus comentarios cómo te fue con este reto, cómo te sentiste y qué aprendiste justamente de eso. Estaría buenísimo que nos lo dejaras en la cajita de comentarios, de hecho. Justamente. Otro muy complicado también de llevar a cabo es el aprender a decir no. Sí. Ahí sí, me encanta porque cuando les hago este ejercicio dentro de la consulta llego a ser muy irreverente, esa persona incisiva que se me da bien. Pero bueno, es como es que ¿qué harías en estas situaciones? Y la típica de la vieja confiable, no me lo vas a negar. ¿Y cómo le dices que no a alguien en una borrachera? Y entonces ahí es donde los llevas hacia el roleplay y demás, porque de nada sirve que yo te explique la técnica si yo no te modelo cómo la tienes que hacer y si yo no te corrijo. Totalmente. Si tú tienes dificultades para poder interactuar con la gente, también en ese sentido te recomendamos un montón que también puedas ir a terapia. Porque justamente esto también se revisa en terapia. Por esa misma razón es empezar a romper esos tabús donde nos dicen, es que no estoy loco, no ir a terapia. No, es que la terapia justamente es básicamente para apoyarnos, no solamente en lo emocional, sino también en lo social, aprender a regularnos en ese sentido. Pues es que deberían mis papás o alguien ayudarme. Sí, pero no lo han hecho hasta el momento. Entonces, en ese sentido,
tal vez un terapeuta es la mejor persona que te pueda ayudar en ese momento. Que te enseñe a nutrirte a ti mismo y dejar de esperar a los demás. Claro, totalmente. Y bueno, como recapitulación, va a ser el cierre. ¿Sí? Vas a recapitular. Justamente, todas estas habilidades sociales, por muy bobas o tontas que parezcan, quiero que solo pienses, si a ti se te da bien, cómo sería tu vida sin saber cómo hacerlo. Y si a ti se te complica, quiero que te imagines tu vida sin estas trabas. Si genuinamente lo pudieras hacer y aprender a hacerlo, ¿cómo cambiaría tu vida en particular? Y es ahí donde vamos empezando a identificar la importancia de todas estas habilidades sociales. Claro. Esta es una parada relativamente cortita justamente dentro de la terapia. Digo, existen igual programas de intervención completos de entrenamiento en habilidades sociales. Si no mal estoy, en DBT se trabaja también. Es uno de los módulos que se trabaja en habilidades. Una parte de los módulos y demás, pero nunca subestimes la importancia. Recordemos que somos seres sociales. Y lo mencionábamos justamente en el podcast donde hablamos de fobia social, donde todas estas personas anhelan la conexión, pero uno de los mayores problemas es que no saben cómo hacerlo. Exactamente. Si a ti te gustó este capítulo de podcast, recuerda darle like, tocar la campanita y suscribirte si nos estás escuchando en YouTube. Si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda compartirle este video a una persona que consideres que lo necesita. Recuerda también dejarnos tu comentario en esa cajita de comentarios sobre qué temas te gustaría que fuéramos hablando, cuáles son esos elementos que también consideras que nos hizo falta explorar dentro de este podcast. Igualmente, recuerda que tenemos los videos de Luis y de Sofía, que son los casos que estamos revisando, y que también tú dentro de la cajita de comentarios nos puedes poner qué más quieres que tengan Luis y Sofía, pobrecitos, pero qué más quieres que tengan. Para que los analicemos. Para que los analicemos, justamente. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. De mi parte, Guillermo Pacheco, junto a mí estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.